Gracias, señora Presidente. En ocasión de conmemorar los 100 años del fallecimiento, en el año 2017 se formó una comisión bicameral que tuvimos el gusto de integrar con representantes de todos los partidos políticos. Y una de las cosas que primero nos sorprendió, a pesar de que mi generación recibió en las aulas las enseñanzas de Rodó desde primaria, nos educamos estudiando las parábolas sobre todo, nos sorprendieron algunos datos, como por ejemplo que es el autor uruguayo más editado en el mundo, cosa que no puede ser que los uruguayos, yo en primer lugar lo ignoraba, y además la otra cosa que nos llamó poderosamente la atención es que universidades de todas partes del mundo, ante la organización digamos, de las actividades culturales que se hicieron en el país, enviaron representantes, se comunicaron a distancia. Realmente fue una movida, como se dice ahora, cultural, internacional, obviamente del mundo occidental, donde ahí uno se da cuenta cómo los uruguayos no valoramos a nuestros verdaderos valores, en este caso intelectual y con una enorme enseñanza en varios aspectos de la vida del país. En ocasión de esa conmemoración, yo hice uso de la palabra a la Cámara de Diputados y voy a recoger algunas cosas, porque en definitiva es reafirmar esos conceptos y quisiera que tuvieran hoy día otra vez, y en este caso por conmemorar el nacimiento, que es más típico nuestro que los fallecimientos, pero bueno, por lo menos en el 2017 volvimos a poner la figura de Rodó en el lugar que se merece. La obra y el pensamiento de Rodó no quedaron inconclusos, señora Presidente. Murió maduro para su época, más de 40 años, lejos y solo, pero dejó sentados principios fundamentales que hoy Uruguay e Hispanoamérica tenemos pendientes. Obsérvese que digo Hispanoamérica y no Latinoamérica porque por ser el primer concepto más ajustado al pensamiento de Rodó. Él tiene suficiente vigencia como para no traer conceptos que él no manejó o lo hizo en sentido contrario. Me viene en este momento a la memoria en ámbitos diferentes, con envergaduras diferentes. Murió solo y con una fuerte leyenda negra que recién hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, estamos tratando de borrar. No así internacionalmente, algo parecido le pasó a Artigas y las casualidades históricas no existen. Lo dicho anteriormente con respecto a Hispanoamérica tiene que ver con un Rodó liberal, sin extremos y comprensivo de todas las opiniones, incluso aquellas opuestas a la suya. Si hay algo que Rodó nunca fue, a pesar de las concepciones de la historia oficial, es conservador. Por el contrario, pensó en un mundo con proyección de cambio a futuro. Escribió desde la aldea, pero no se quedó en la aldea. Se enfrentó al poder hegemónico, lo que les costó mucho a nivel personal y como pensador. No obstante, nunca, jamás hizo valer esa situación para, digamos, dividir a su fuerza política, al contrario. Le dio mucha importancia al individuo, señora Presidente, al sujeto, pero no se preguntó solamente quién soy, sino quiénes somos, y buscó entre las causas de lo que él consideró el fracaso de Hispanoamérica, yendo a lo profundo. Estudió a los griegos, estudió a los romanos, que son nada menos que los creadores de la democracia y de la república. Estudió a los fundadores de los Estados Unidos, a pesar de advertirnos desde el principio del siglo XX del riesgo. Ya lo dijo el senador Manini, que el riesgo, a pesar de advertirnos sobre los principios del siglo XX, del riesgo que este país tenía para Hispanoamérica. O sea, los admiraba, pero reconocía que Estados Unidos podía ser un riesgo para Hispanoamérica, por un poder que él seguramente imaginó y hoy tiene. Buscó y encontró los aportes de los padres fundadores de los Estados Unidos, grandes inspiradores de José Gervasio Artigas, por otra parte. ¿Qué tenemos que recoger hoy? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. De lo contrario, no estaríamos todos acá empujados por la sociedad civil e inspirados por la sociedad rodoniana, que tenemos el gusto de tener vínculos muy estrechos. Toda la clase política se ha puesto de acuerdo
para reivindicar, y seguimos en ese trillo, seguimos en ese camino y no lo debemos abandonar nunca. Y reitero, todavía hoy resuena en mi emoción, por decirlo de alguna manera, el reconocimiento internacional que nos sorprendía a todos y de cierta manera nos cuestiona, porque los autores extranjeros, las universidades extranjeras valoran a un autor que nosotros valoramos mucho menos. Una de las cosas que importan del pensamiento de Rodó, señora Presidenta, es, para mí al menos, las causas de la postergación de nuestro continente, sobre todo del sur, no responsabilizando solamente la actitud hegemónica de los Estados Unidos, a pesar de que advirtió de su peligro, sino buscando nuestros propios errores las fortalezas para revertir una larga historia de proyectos fallidos. Para Rodó, el error que nos está costando mucho, a tantos años de su nacimiento, y esto él ya lo había visto claramente, se cometió al momento de la independencia, al momento de romper con la corona española. Es bueno recordar una frase de un ensayo periodístico publicado en la prensa en enero de 1915 que hace referencia a esta situación y lo dice de una manera muy dura, sobre todo para los poderes de la época, comillas porque son palabras de Rodó. Esa obra de asimilación violenta y angustiosa fue y continúa siendo aún el problema, el magno problema de la organización hispanoamericana. De ella procede nuestro permanente desasosiego, lo efímero y precario de nuestras funciones políticas, el superficial arraigo de nuestra cultura. Cierro comillas. Y ubica la responsabilidad de esto en lo que él llama las oligarquías criollas. Hoy tal vez lo diríamos la maldición de Malinche, que actuaron en contra de los propios libertadores buscando solamente su interés económico y de privilegio que la corona española les había cercenado. No es casual que todos nuestros libertadores, Artigas, San Martín, Bolívar, murieran en la pobreza, el olvido o directamente en el exilio. ¿Acaso no le pasó al mismo José Enrique Rodó? Nosotros tuvimos durante casi un siglo la leyenda negra sobre Rodó, como lo habíamos tenido de Artigas. Preferimos detenernos a nosotros que tenemos esa formación en la educación, porque él fue, primero que nada, un educador. Pasamos así al segundo aspecto fundamental que tenemos que recorrer hoy del pensamiento de Rodó para evitar convertirlo en una estatua de bronce y mucho menos encerrarlo en una moneda. Me refiero a sus aportes a la educación. La obra de José Enrique Rodó ha sido una referencia durante lo más encumbrado de la tradición educativa del Uruguay y no renuncio a la esperanza, insisto, no renuncio a la esperanza y ahora tengo la certeza de que la transmisión de su obra permanezca viva porque engendra en el acuerdo de la discrepancia principios fundamentales para la formación y el desarrollo del hombre. Su obra es mucho más que una narración prolija o un ensayo profundo, siempre con una sintaxis impecable, medida y cuidada que hace de sus textos un producto poético. Su obra, señora Presidente, es también mucho más que un simple planteamiento ideológico en relación con el concepto de hombre y de sociedad. Su obra es, sin lugar a dudas, una expresión universal y fiel a los ideales humanistas de tolerancia, de esperanza y de libertad que se enraizaron en la idiosincrasia de la nación durante la primera mitad del siglo XX. Me refiero a un país que acogía inmigrantes y que desde el punto de vista económico crecía gracias a las circunstancias mundiales, en especial las europeas. Sin embargo, esto no influyó en Rodó para una visión reduccionista del mundo centrada en el economicismo como principio para la construcción de un modelo del hombre. Por el contrario, apeló a lo más profundo del ser. Su obra transita por las dimensiones humanas más complejas, apela a sus sentimientos y a sus ideas para plasmar un nuevo hombre. ¿Le suena lo del hombre nuevo? ¿Nos suena lo del hombre nuevo? Pleno o nuevo más allá de las fronteras y fundamentalmente libre. Y es un imperativo personal acudir a Ariel, como lo hemos hecho siempre, velozmente recoger el pensamiento del encumbrado profesor creado por el autor. Todos sabemos que la educación es una cuestión de procesos. En la actualidad, conceptos como evaluación de procesos o procesuales, evaluación auténtica y formativa en el proceso,
constituye un común denominador en los discursos de los educadores. Hace más de 30 años que estamos repitiendo lo mismo. No obstante, cuando accedo a las primeras líneas de Ariel, reconozco y destaco el valor del mensaje educativo con plenitud ética y estética durante el proceso. La palabra del maestro es un momento terminal. Tiene sentido porque hubo antes un camino sembrado. En otras palabras, el trabajo del educador fue altamente significativo para los discípulos y el fin es el momento sublime. En esas circunstancias nada es casual, como en el pasaje de Próspero o Ariel, con un anclaje de seguridad que garantiza la autoridad moral de quien emite y de lo que emite, es decir, que la despedida o el fin del contrato didáctico no se simplifican en un ambiente festivo, sino en un festejo comunicativo de valores. Eso es lo que nos transmite José Enrique Rodó, una educación, la palabra con goce estético y filosófico. El profesor debe ser una expresión o un modelo de valores, apoyado en la distancia pedagógica que generan los años, el estudio, la sabiduría y el respeto, naturalmente formulados por la conciencia de los roles que dan certeza ante los argumentos de autoridad sin renunciar a esa capacidad de dar. Por eso la creación humana constituye en aquella escena de naturaleza educativa una necesidad ineludible, porque el hombre crea para ser comprendido, dice Rodó, comillas, dominaba en la sala como numen de su ambiente sereno un bronce primoroso que figuraba al Ariel de la tempestad. En un siglo XXI en el que la palabra oral o escrita tantas veces queda desequilibrada ante vicisitudes e intereses mundanos, rescato a ese profesor que invoca a Ariel, no invoca a ningún dios, se refiere a un símbolo que está allí a su lado, acaso como un dios, para consagrar la palabra, porque hablar a la juventud, comillas, hablar a la juventud sobre nobles y elevados motivos, cualesquiera que sean, es un género de oratoria sagrada, cierro comillas, palabras de Rodó. Y aquí un detalle que no puede pasar inadvertido. La palabra como cuestión sagrada, pero la palabra también es una simiente que en la juventud se transforma en vegetación. Quizá esta imagen sea una de las más hermosas para entender qué función cumple el docente y en la actualidad comprender por qué un Estado necesita un docente formado y con valores que den confianza a la juventud. El vegetal crece enhiesto buscando, aunque también corre el riesgo de quebrarse. Rodó en el Ariel y en otras palabras confía en el esfuerzo de la juventud, cree en el mensaje del maestro, siente que la juventud puede superar al maestro porque tiene fe y porque la juventud es una fuerza y un tesoro. Exhorta a amar esa fuerza y ese tesoro. Gracias, señora Presidente. Le voy a pedir que mis palabras sean dirigidas al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN de la ANEP y a la sociedad rodoniana. Muchas gracias.